Mi nombre es Valentina y tengo 13 años. Y fui abusada por mi madrastra y mi hermanastro mientras mi papá trabajaba. Esta es mi historia. Y voy a contarla, no desde el dolor de ahora, sino desde la oscuridad de entonces. Desde el silencio. Porque durante muchísimo tiempo, el silencio fue mi única compañía. Todo empezó cuando el cielo se puso gris. Yo tenía 9 años cuando mi mamá se fue. Un cáncer silencioso y voraz que se la llevó en lo que a mí me pareció un suspiro. Mi mundo, que era color pastel y canciones de cuna, se volvió de un tono apagado, como el de la ceniza. Papá y yo nos quedamos solos en esa casa que de pronto era demasiado grande, llena de ecos y de fantasmas bonitos. Él era mi héroe, mi roca, pero vi cómo la tristeza le carcomía la mirada. Trabajaba el doble, como conductor de camiones de larga distancia. Se iba por días, a veces por una semana entera. Me dejaba con la vecina, la señora Rosa, una mujer dulce que me hacía galletas y me dejaba llorar en su hombro sin hacer preguntas. Pero papá estaba solo. Y la soledad, cuando duele tanto, a veces te hace tomar decisiones a ciegas. Un día, hace 2 años, llegó a casa con una sonrisa que no le veía desde antes de que mamá se enfermara. Valentina, tengo una sorpresa, dijo. Y ahí estaba ella, Elena. Sonreía, pero sus ojos eran 2 cuentas negras, brillantes y frías, como los ojos de un pájaro. A su lado, un chico alto, desgarbado, con la mirada desafiante. Dani. 5 años mayor que yo. Ahora vamos a ser una familia, anunció papá, y su voz temblaba de esperanza. Yo quise sentir esa esperanza, de verdad. Pero el instinto, ese animal pequeño que llevamos dentro, me erizó la piel. Al principio fue sutil. Como el veneno que se mezcla en la miel. Se mudaron. Mi cuarto, el de las paredes pintadas con nubes por mamá, pasó a ser demasiado grande para una niña sola. Me trasladaron a la habitación de invitados, una celda pequeña y sin luz, mientras Dani se instalaba en el mío. Los juegos de la PlayStation, mis libros, los peluches que aún conservaba, todo fue declarado cosa de niños, y desapareció. O apareció en las manos de Dani. Luego vinieron las tareas. No eran ayudar a poner la mesa. Eran otra cosa. Elena dejó su trabajo de oficina. Me quedo para cuidaros mejor, dijo. Y su cuidado fue una tiranía meticulosa. Papá se fue a una ruta más larga, un contrato que pagaba mejor. Es por nuestro futuro, Valentina, me susurró al oído, abrazándome con fuerza. No sabía que me estaba entregando al lobo. La puerta se cerró. Y el infierno empezó a susurrar. Elena me hizo dejar el colegio. La educación en casa es más pura, le dijo a papá. Y él, cegado por el deseo de creer que había encontrado a la mujer perfecta, asintió. Mi mundo se redujo a las 4 paredes de esa casa. Mi rutina era un suplicio, levantarme al alba para fregar los suelos de rodillas, con un cepillo y lejía que me quemaba las manos. Lavar la ropa a mano, incluida la ropa interior de Dani. Preparar el desayuno, el almuerzo, la cena. Y si una miga caía al suelo, si un plato tenía una mancha de grasa casi invisible, era la ira fría de Elena. El castigo. El encierro reflexivo, en mi cuarto sin ventanas, sin comida. El ayuno purifica el alma, niña malcriada, susurraba su voz, dulce como el vinagre, desde el otro lado de la puerta. La comida era un premio que rara vez ganaba. Comía sus sobras, a veces un trozo de pan duro. Perdí peso. Mis huesos empezaron a asomar. Me dolía el estómago constantemente, un rugido sordo de hambre que se mezclaba con el miedo. Y mientras yo fregaba, Dani observaba. Desde el sofá, con sus videojuegos violentos, su mirada me recorría como una mano sucia. El primer toque fue accidental. Pasando por un pasillo estrecho. Su mano, rozando mi pecho, que apenas empezaba a desarrollarse. Perdón, torpe, dijo, con una sonrisa que no era de vergüenza, sino de burla. Yo me encogí, me convertí en una sombra, en un mueble que intenta pasar desapercibido. Pero para Dani,
yo ya no era una persona. Era un juguete. Un juguete que le pertenecía. Empezó a entrar en mi cuarto por las noches. La puerta no tenía cerrojo. Las familias no tienen secretos, había decretado Elena. Al principio, solo se paraba al lado de la cama y me miraba. Su respiración, pesada, era el sonido del miedo. Luego, las manos. Tocando a través de la sábana. Purgando. Si le dices a alguien, a papá o a cualquiera, mamá te encierra una semana sin comida. Y luego te va a doler mucho más, murmuraba. Y yo creía. Creía porque el hambre ya era un dolor familiar y la amenaza de Elena, una ley. La humillación escaló. Dani tenía amigos. Chicos tan vacíos y crueles como él. Empezaron a venir a la casa cuando Elena salía de compras, o cuando se encerraba en su habitación fingiendo no escuchar. Me llamaban a la sala. Tráenos bebidas, Valentina. Y cuando me acercaba, las manos. Por todas partes. Pellizcando, tocando, arrastrándome a los regazos. Las risas. Los comentarios. El olor a tabaco y desodorante barato me envolvía, me asfixiaba. Yo me desconectaba. Mi mente viajaba lejos, a la playa donde mamá y yo construíamos castillos de arena. Era el único lugar seguro que me quedaba. Elena lo sabía. Lo consentía. Una tarde, después de que se fueran los amigos, me encontré llorando en la cocina, frotándome los brazos como si pudiera quitarme la suciedad. Ella entró, se sirvió un vaso de vino y me miró con esos ojos de pájaro. Los chicos son así, Valentina. Son juguetones. Y tú, bueno, tienes que aprender a ser más agradable. A portarte bien. O las consecuencias serán peores. En ese momento supe que no había aliado. Que esta mujer no era una madrastra cruel, era una carcelera. Y su hijo, el verdugo. Mi papá llamaba por videollamada. Yo tenía que presentarme, limpia, con una sonrisa pintada. ¿Todo bien, princesa?, preguntaba su voz, llena de estática y de cansancio. Sí, papá. Todo bien, respondía yo, mirando fijamente a la cámara, sintiendo la presencia de Elena a mi espalda, sonriendo también, con su mano en mi hombro, apretando como una garra. Elena y Dani son muy buenos conmigo. Me ayudan con los estudios. Mentir se volvió tan natural como respirar. Era el precio para sobrevivir hasta su próximo regreso, hasta el abrazo fugaz que me daba fuerzas para seguir. Pero algo cambió en papá en su último viaje. Una inspección en la carretera, un accidente evadido por poco. Algo le hizo pensar en la fragilidad, en lo que dejaba atrás. Necesito saber que estás segura, Valentina, incluso cuando no estoy, me dijo una noche por teléfono, y su voz tenía un tono extraño, decidido. No dijo más. Una semana después, llegó a casa. Traía una maleta llena de regalos, pero también una mirada nueva. Alejada. Observadora. Elena lo recibió con su teatralidad habitual, besos exagerados, preguntas sobre el viaje. Dani le dio un puñetazo cariñoso en el hombro. Yo me quedé al fondo, intentando no temblar. Papá anunció que tenía que salir, un trámite urgente con la empresa. Vuelvo en unas horas. Se despidió con un abrazo más largo para mí. Y en ese abrazo, susurró algo tan bajo que solo yo pude oírlo: confía en mí. Esas horas fueron eternas. Elena, creyéndose sola, dejó caer la máscara. Me hizo limpiar el baño que Dani había ensuciado a propósito. Con las manos, ordenó. Mientras yo raspaba, Dani pasó y me dio una patada en el costado. Más rápido, asquerosa. La rabia, un sentimiento que tenía enterrado muy hondo, burbujeó por un segundo. Los miré. Y en la cara de Elena vi no solo crueldad, sino un placer perverso. En ese instante, supe que si no salía de ahí, moriría. O algo dentro de mí moriría para siempre. Papá regresó. Cenamos. La tensión en la mesa era un cristal a punto de romperse.
Yo apenas pude tragar. Dani contaba una historia vulgar, riéndose a carcajadas. Elena le sonreía con orgullo. Papá asentía, silencioso, sus ojos pasando de uno a otro, como midiendo ángulos, calculando fuerzas. Al día siguiente, papá dijo que tenía otro viaje. Corto. Una noche. La despedida fue igual. Pero esa vez, no hubo susurro. Solo una mirada intensa, que me traspasó. Te quiero, Valentina, dijo en voz alta, clara. La puerta se cerró. Y la casa respiró con la atmósfera opresiva de siempre. Elena se puso un vestido y salió. Me voy al bingo. Dani, cuida de tu hermanita. La mirada que intercambiaron fue un mensaje claro, un permiso. Dani esperó a oír el coche alejarse. Entonces, encendió la consola y me llamó. Ven aquí. Tenía el teléfono en la mano. Estaba hablando con alguien. Sí, chicos. Pasen. La putita está lista. El pánico, helado y agudo, me clavó en el sitio. No era el miedo habitual. Era un terror final. Sabía que lo que venía sería peor que todo lo anterior. Los amigos de Dani no tardaron en llegar. Eran 3. La casa se llenó de su presencia ruidosa, su energía depredadora. Me arrinconaron en el sofá. Las manos volvieron. Pero esta vez eran más brutales, más desesperadas. Los insultos eran más fuertes. Dani filmaba con el teléfono, riendo. Yo cerré los ojos, viajé a mi playa, pero las olas no llegaban. Solo había oscuridad. De repente, un sonido agudo, estridente, llenó la casa. Era la alarma del coche de papá, sonando fuera, una ráfaga interminable. Los chicos se sobresaltaron, maldijeron. Apaga esa mierda, Dani. Dani, irritado, se levantó y fue hacia la ventana. En ese momento de distracción, un movimiento en el pasillo me hizo abrir los ojos. Era papá. No venía de la puerta principal. Venía del interior de la casa, de la dirección de su dormitorio. Y no venía con las manos vacías. En sus ojos ardía un fuego que nunca había visto. Un fuego frío y mortal. ¿Qué es esta fiesta?, preguntó su voz. No era un grito. Era un trueno contenido, bajo y vibrante que hizo que el aire se electrizara. El silencio fue absoluto. Los amigos de Dani se quedaron paralizados. Dani se dio la vuelta, pálido. Papá, pensábamos que... Cállate. Papá no le miraba a él. Me miraba a mí. A mis ojos llenos de lágrimas congeladas, a mi ropa desordenada. Y en su rostro vi pasar el dolor más atroz, y luego, una resolución de acero. Sacó el teléfono del bolsillo. Con el pulgar, pulsó algo. En la televisión grande del salón, que estaba apagada, se encendió una imagen. Era esta misma sala. Desde un ángulo alto, en la esquina. Se veía a Dani y a sus amigos rodeándome. Se veían sus manos. Se oían sus risas. Se oían mis sollozos ahogados. He montado cámaras, dijo papá, su voz ahora clara como el cristal, proyectándose en la habitación silenciosa. En cada habitación. En cada rincón. Hace semanas. Y todo está guardado. En la nube. En la computadora de mi abogado. En la comisaría. Elena eligió ese momento para entrar. Llevaba una bolsa de la compra. ¿Qué pasa? ¿Qué es ese ruido que? Su voz se quebró al ver la escena, a papá, a los chicos petrificados, a la evidencia innegable en la pantalla gigante. La bolsa cayó al suelo. Papá se volvió hacia ella. Ven a ver, Elena. Ven a ver cómo cuidas de mi hija. Lo que sucedió después fue un torbellino. Papá no les tocó. Solo llamó al 911. Mientras llegaba la policía, puso el video en bucle. Los gemidos, las risas, los insultos,
llenaron la sala como un espectro vindicativo. Los amigos de Dani intentaron huir, pero papá les había quitado las llaves del coche. Dani, acorralado, empezó a llorar de rabia e impotencia. Elena gritaba, tratando de justificarse, de echarle la culpa a mí, de decir que yo era una provocadora, una mentirosa. Pero la evidencia era incontestable. Horas y horas de grabación. No solo de ese día. De otros. De Elena negándome comida. De Dani entrando en mi cuarto. De las humillaciones sistemáticas. La policía se los llevó a todos. Las últimas imágenes que tengo de esa noche son las de Elena siendo esposada, su máscara de dulzura finalmente rota, mostrando el rostro de una furia grotesca, y las de Dani, arrastrado, gritando improperios, pero con los ojos llenos de un miedo nuevo, primitivo. El proceso judicial fue rápido. La evidencia era apabullante. Elena fue condenada por consentir y facilitar el abuso sexual a una menor, por negligencia grave y por tortura psicológica. La mandaron a una prisión de máxima seguridad. La última vez que supe de ella, las otras reclusas, muchas de ellas madres, no la habían recibido bien. Su vida se convirtió en el mismo infierno que ella ayudó a crear, solo que entre rejas de cemento. Dani, al ser menor, fue a un correccional de menores. Papá seguía el caso con una atención meticulosa y fría. Un día, hace unos meses, su abogado le pasó un informe. En el correccional, Dani, el chico grande y bravucón, se había convertido en presa. El abusador había encontrado, en ese ecosistema brutal, a otros más grandes, más violentos. El círculo, de una manera espantosa y poética, se había cerrado. Papá leyó el informe, no dijo nada, y lo guardó en un cajón. No hubo alegría en sus ojos. Solo la profunda, oscura satisfacción de la justicia servida. Yo, estoy en terapia. Las noches aún son largas. A veces despierto sobresaltada, creyendo oler el tabaco de esos chicos, oír la risa de Dani. Pero ahora, papá está al otro lado del pasillo. Y tenemos un sistema de alarmas en las puertas, no por miedo a que entren, sino para que yo me sienta segura cuando salgan. Papá dejó los viajes largos. Ahora trabaja en una empresa de logística local. Nuestra casa es nuestra otra vez. Pintamos mi antiguo cuarto, el de Dani, de un color azul fuerte, como el mar de mi playa segura. Ya no hay sombras en los pasillos. Solo la luz que intentamos reconstruir, día a día. Mi nombre es Valentina, y tengo 13 años. Sobreviví. Y aunque las cicatrices son profundas, ya no sangran en silencio. Ahora tengo una voz. Y esta es mi historia.